Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Se ha cumplido un año desde que todo comenzó. Todos queremos que esto termine cuanto antes por las desgracias humanas, sociales y económicas que estamos viviendo. En el Club del Tío, incluso cuando las cosas se complican mucho, somos de los que necesitamos pensar en positivo. Así que, aún siendo conscientes de todo lo malo que ha pasado y de que nuestras circunstancias pueden cambiar de un día a otro, queremos compartir con ustedes cosas buenas que nos dejó este año. En este episodio conversamos sobre cómo aprovechamos el confinamiento y qué nuevas experiencias de lectura obtuvimos, además de recomendar algunas lecturas que surgieron a raíz de todo esto. Hoy, sobrinos, tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar acerca de la situación que aqueja a todo el mundo, ¿no? Este covidio que nos tiene a todos, pues de alguna manera en diferentes posiciones. Vamos a hablar aquí nosotros desde nuestra perspectiva, por supuesto, con muchísimo respeto para todos, porque evidentemente es una situación que no ha sido favorable para muchos. Sin embargo, bueno, pues queremos dar nuestra opinión acerca de ese tema, ¿no? Habrá libros, por supuesto, como siempre, y estamos súper contentos de poder estar aquí con ustedes, sus tíos, Van Mazuela-Cop, Isaac Bradbury y un servidor. Así que, pues sin más, vámonos con este tío Covidio. Arranquémonos. ¿Cómo están, mis queridísimos? Pues bien, la verdad. O sea, creo que ya entrando de lleno con el tema, esta situación y este tiempo ha sido para mí de introspección y reflexión, y pues también de explorar lo doméstico, ¿no? El estar en la casa, que creo que en los tiempos que corrían estábamos muy hacia el afuera, ¿no? Y de vivir, de experimentar, de estar viajando, y de repente pues todo se para. Entonces, pues yo creo que para mí ha sido, dentro de toda la situación, ha sido afortunada este tiempo. Fue un momento interesante, fue un momento en el que al principio, cuando todo se paró, era como una cosa que no me creía. O sea, yo decía, ¿realmente esto está pasando a nivel mundial? ¿Realmente esto es algo que...? Porque es algo que no dimensionamos. O sea, al menos yo no dimensionaba las consecuencias. Tú te pones a pensar hoy en día en algo global, y con el internet y todo te puedes dar como una idea. Pero cuando algo se vuelve de manera mundial y ataca a todos, y el hecho de que tú digas, esto que me está pasando a mí le está pasando a unas personas en Francia, en Finlandia, en Australia, en donde sea, te pones a pensar de las magnitudes de las que estamos hablando, ¿no? Y también genera un poco de incertidumbre, porque pese a la ficción que pueda ser, ya estamos muy acostumbrados a este tipo en donde las situaciones adversas, como enfermedades, pueden estar afectando a muchas personas de manera distinta, ¿no? El tema, por ejemplo, aunque esto va a sonar ridículo, pero es solamente un símil, el tema de los zombies, etcétera, ¿no? Donde pues se vive esta situación donde una enfermedad se propaga de manera descontrolada, que fue justamente lo que pasó. Y de hecho, debemos de reconocer que ya llevamos por lo menos 2 eventos de este tipo a los cuales hemos sobrevivido, así que felicidades si llegaron hasta aquí. han vencido, o hasta el momento llevan vencido al final boss de 2 enfermedades de estas. Entonces, pues sí, hace unos 10 años pasó a una, pero no fue similar, no, del mismo tipo. Digo, en aquel momento la reclusión que tuvimos fue de un par de semanas nada más, y pensamos muchos que iba a ser igual ahora, pero no fue así. Personalmente me siento muy agradecido por poder decirlo. Me la pasé casi 6 meses en casa.
sin hacer nada. Y esto me permitió tener tiempo para mí, tener tiempo para leer, como a ustedes dos les dio tiempo para leer, tener tiempo para llevar una rutina, me dio tiempo para atenderme, para mejorar mi salud física, porque incluso, y les quiero presumir, me puse a dieta y bajé de peso. Entonces, que ya lo estoy subiendo otra vez, pero disfruté 6 meses siendo un poco menos gordo. Pude aprovechar las circunstancias que se me presentaron. Pero bueno, los libros fueron ese escape. La verdad es que los libros para mí fueron ese escape que me permitió pues salir sin tener que poner un pie afuera. Y ahora que regresé al trabajo y que tengo meses de nuevo trabajando, pues me siento pues afortunado de haber podido aprovechar la circunstancia que se me presentó para pues prestarme un poco más de atención, que creo que es lo que hicimos todos, ¿no? Prestarnos un poquito de atención en el ámbito personal, tal vez nuestra salud o incluso nuestra salud mental también mejoró un poco más. Y pues nada, después de haber dicho cómo nos fue y el hecho de que pues afortunadamente no nos fue mal, es decir, seguimos con nuestro trabajo, tenemos respectiva salud, porque, bueno, yo descubrí que soy hipertenso. Así que no puedo decir que gozo de buena salud, pero puedo decir que no me he enfermado de esto que anda por ahí. Entonces, después de haber platicado cada uno de nosotros cómo nos fue en general, ¿qué les parece si empezamos a platicar un poquito de qué lecturas fueron esas que les ayudaron a salirse sin tener que poner un pie afuera? Porque yo la verdad es que sí lo tuve que hacer y hasta un horario tenía para leer y sentía eso totalmente, que salía sin tener que poner un pie afuera. ¿Tú qué leíste más, Marcelo? Pues fíjate que yo creo que como todo lector en su vida tiene momentos de leer mucho y momentos de leer poco y así, ¿no? Entonces yo ya venía arrastrando un tiempo en el que mis lecturas se habían parado, pero no mis compras de libros, ¿no? Y ahí estaba yo acumulando las lecturas. Eso nunca, ¿no? Entonces, no fue al principio de la pandemia, quizás fue por mayo, sí, ya han pasado 2 meses, que dije, bueno, esto va para largo. Y bueno, dije, bueno, es un buen momento para retomar lecturas. Y en mi caso muy particular, bueno, yo vivo con mi familia, con mi madre, y le dije, pues, ¿por qué no nos ponemos a leer algo juntas? Entonces hicimos nuestro pequeño club de lectura, y a ella le gusta mucho la novela histórica, la ficción histórica, a mí no tanto. Y le dije, pues de nuestros libros vamos a hacer como el sorteo, a ver qué lecturas salen de lo tuyo y de lo mío, ¿no? Y fue como muy interesante porque de las primeras lecturas que hicimos juntas fue It, de Stephen King, ¿no? Un libro que yo ya había leído cuando tenía 16 años, y fue muy curioso revisitarlo. Y pues en el caso de mi madre decía ella, pues yo nunca pensé leer esto, ¿no? Pero fue muy, bueno, si ustedes ya han leído ese libro o no sé, pero generalmente yo creo que la mayoría tenemos el contexto, fue muy interesante visitarlo y ver la amistad que existía, ¿no? Dentro de los personajes, más allá de la cuestión sobrenatural o terrorífica que hay en el libro. Y fue muy curioso porque a las dos nos quedamos mucho con ese tema, ¿no? O sea, la amistad y la importancia de pues los amigos, ¿no? Y ya de ahí pues han sido lecturas variadas, pero pues mi biblioteca también está llena de muchos títulos de terror, pero por ejemplo por allá también salió Persona Normal de Benito Taibo, por ejemplo, que es un libro que yo no exploraría por mi cuenta, pero que... ¿Y qué te pareció Persona Normal? Me gustó.
Pero me hizo chillar. Te voy a decir una cosa. Aquí en el Club del Tío siempre, y así empezamos, tú lo sabes, con que somos el tío chido que te recomienda libros. Y yo pienso esa frase siempre en el tío de ese libro. Oh, sí, sí, pero también creo es una gran oda a lo que sentimos los lectores y lo que buscamos, ¿no? Transmitirle a otros cuando a veces somos, no sé, a veces somos como muy insistentes de repente, o creo, no sé, en decir, mira, lee, descubre esto, ¿no? Y en mi caso, pues fue un poco así, en mi casa, ¿no? Como vamos a leer y anímate mamá a leer algo de terror, ¿no? Pero por ejemplo también llegaron como grandes clásicos que tenía por ahí. De repente nos pusimos a leer a Pinocho, por ejemplo. Nos pusimos a leer El Hobbit, que también mi mamá es alguien que no le gusta mucho la literatura fantástica y ese tema como de... Y al final, por ejemplo, El Hobbit para mí fue muy importante porque aunque ya también lo había leído, pero en ese tiempo aproveché para comprarme la edición de Minotauro que está ilustrada y dije, bueno, pues un buen tiempo para releerlo y hacer este símil, ¿no? que tiene Bilbo de esta travesía y del miedo que tiene él, ¿no? O sea, porque Bilbo es un personaje que tiene constante miedo y que no tiene valor o siente que no tiene la fuerza para adentrarse a esa gran aventura y que te habla de la resiliencia un poco, ¿no? Que es algo de lo que se ha hablado mucho en estos momentos, ¿no? La importancia de ser resilientes y al final todos, yo creo que a pesar de nuestras ventajas, como lo hemos visto, que no nos ha ido tan mal, pues sí, cada uno ha tenido que atravesar de alguna u otra manera por momentos de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, por mucho que a lo mejor no nos gusta salir o sea más conveniente, y ese fue un libro, fue muy bonito volverlo a revisitar, porque además algo que me pasó como lectora es que yo era mucho de, ay, no hay que releer, o sea, hay tantos libros por leer, que esto de releer como que no, o sea, como que yo sentía que no valía tanto la pena, ¿no? O sea, pero en este tiempo me tocó releer varios libros, revisitarlos y verlos con otra perspectiva, con otros ojos, y sí, o sea, también te influye pues eso que estamos viviendo, ¿no? Este momento. Y pues a mí, si yo soy estoy muy clara de que la lectura te sirve para visitar otros mundos, otras historias, también te hablan muy en lo particular, ¿no? Y es como una forma de entenderte a ti mismo, o sea, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, pues, salieron como lecturas, digo, interesantes, algunos clásicos, y nada, pues, es un poquito de las lecturas, y yo con lo que me quedo mucho es con esta experiencia que me pude dar con mi madre, que fue una persona que me introdujo al mundo de la lectura, pero que nunca pensamos a lo mejor compartir ese tipo de lecturas por nuestros gustos diferentes. Qué bonito que pudiste tomar esta... Pues sí, es que digo, la relación con nuestros padres siempre es distinta a la relación que tenemos con cualquier otra persona, y a veces evitamos un poco que sepan ciertos aspectos personales de nosotros, aunque en realidad son quienes mejor nos conocen, y el hablar de nuestras lecturas con ellos creo que es abrirnos completamente a ellos, y sí, o sea, siempre que tú le recomiendas un libro a alguien, esa persona sabe algo de ti, y el que tú le des a saber esto a tu mamá, por ejemplo, pues sí crea un lazo, ¿no? O lo fortalece. Y me da gusto que hayas podido hacerlo. Sí, ya nada más como cierre. Por ejemplo, ahorita estamos con Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Y, bueno, otro libro de terror. Y de repente sí hay como momentos súper fuertes y es así como de, ¿por qué estoy leyendo esto, no? O sea, pues da un poco de pena, pero también, o sea, vuelvo a lo mismo, es el poder de la ficción. Es el poder que te da para hablar de ciertos temas, para opinar, porque también al final de cuentas algo que ha sido muy enriquecedor y que creo que es parte fundamental de la experiencia de la lectura es compartir, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto o no, o sea,
que surge a partir de una lectura. Y bueno, pues esa fue como la experiencia, digamos, muy en lo doméstico, y ya un poquito en lo general, pues sí, el darme cuenta de que algo que yo ya venía pues reflexionando desde la biblioteca es que la lectura, al menos en nuestro país, o al menos en la Ciudad de México, ¿no? Porque era el rango que abarcaba la Biblioteca Vasconcelos, es que la lectura decae mucho en la época productiva de las personas, ¿no? Y se ha visto, y hay estudios que han sacado que durante esta pandemia, pues sí se han aumentado los niveles de lectura. Entonces, pues muchas veces ese ritmo tan acelerado que nos presenta la vida productiva y la ciudad, y ese ritmo pues no nos permite estar como leer a veces, ¿no? O estamos muy cansados, aunque seamos gente lectora y que nos guste leer, estamos tan cansados y tan agotados que no leemos, porque leer requiere un esfuerzo mental, ¿no? No es, requiere todo un proceso. Entonces, pues, agradezco un poco esa experiencia que a mí me tocó, la oportunidad de tener libros y decir, pues vamos a leer esto, tenemos de dónde escoger y poder compartir ese tiempo. Qué bueno, me da gusto que hayas podido hacer eso. ¿Y tú, brother, también releíste? De hecho, fue de lo que más hice, releer. ¿Recuerdas cuando hicimos el capítulo de los mejores libros de 2020? Me di cuenta que tengo mucha predisposición a la relectura. Y de hecho, algo que hice ahorita y que quizás lo podría sumar es el tema de que pude hacer una especie de lectura con realidad aumentada, por así decirlo. Me descubrí de repente leyendo La llamada de Cthulhu por no sé enésima vez. Y ahora tenía el tiempo y tenía el momento exacto para poder sentarme y buscar en internet las latitudes que menciona el libro. O sea, mi experiencia fue completamente distinta. O sea, la realidad es que puedo decir incluso que ahora leí mucho mejor el libro de lo que lo había leído en las otras N cantidad de veces que lo leí atrás, porque ya tenía a mi disposición el tiempo, el espacio y los medios para poder en ese momento viajar hasta el Océano Pacífico y ver exactamente dónde Lovecraft decía que estaba. O en el caso, por ejemplo, de redescubrir quizás ciertas cosas que dejaste pasar en algún momento y que ahora como el tema de It, ¿no? Por ejemplo, que ahora ves la perspectiva diferente. El caso de 100 años de soledad, ¿no? Donde está todo el tema de la enfermedad que aqueja esta pues quizás ficción de la realidad, que también te pone en contexto y que ahora tienes una mejor forma de entenderlo. Yo creo que eso en general fue algo que a mí me hizo mucho más de la experimentación, ¿no? Leí, por ejemplo, a Henry James, que fue la primera vez que yo leí a Henry James el año pasado, y que yo ya tenía, de hecho tengo por ahí varios libros de él, incluso ahí en la gótica tengo un libro que se llama La Fontana Sagrada, pero nunca me había dado como esta, porque siempre decía, voy a leer a Henry James, pero hay una serie de cuentos en particular que se llaman los cuentos de la Alhambra, justo con este tema del voy a poner entre comillas, la realidad aumentada que puede vivir. Me pude ir a España, porque las cuentos de la Alhambra suceden específicamente en esta locación, que es una locación real. Henry James, de hecho, fue a la Alhambra y se empapó de toda esta mitología musulmana, de la ocupación de los moros en España hace cientos de años atrás, y las leyendas que se cuentan al respecto, ¿no? Que fue algo aparte muy enriquecedor, porque si bien Henry James nunca escribió, y la intención nunca fue hacer un libro de ficción histórica, sí tiene mucho de ficción histórica ese libro. Y de repente te das cuenta, por ejemplo, que mucha de la herencia que tenemos acá en México, de todo el tema de las leyendas y todo, viene partiendo de allá. Entonces también descubrí como esta otra parte histórica de una España que a lo mejor es desconocida, ¿no? Hoy podemos decir que dentro del mestizaje también tenemos nosotros sangre mora corriendo por nuestras venas, por ejemplo, ¿no? Y que es algo muy interesante de descubrir. Y aparte Henry James lo hizo súper bien, porque mezcló toda esta obra y esta obra fascinante que tiene para poder narrar
el tema de los fantasmas y descubrir que no era tan diferente la forma de narrar en ese momento y aparte tan familiar, porque hay leyendas, por ejemplo, que hablan acerca de tesoros enterrados, de estas cosas, puertas mágicas que se cierran y se abren con ciertas fases lunares, o sea, súper, súper interesante. Y aparte con la facilidad de poder tipear en el Google Maps y decir, a ver, quiero ver la Alhambra, güey, cómo se veía. Es decir, ya no necesité quizás de tanta imaginación. Y también otra cosa que debo decir es que me ayudó muchísimo a entender cierto tipo de lenguaje. ¿A qué se referían cuando decían sillería, por ejemplo, ¿no? O cuando hablaban de los murales moros, cuando se referían a que tienen ciertas... ¿Cómo son esos murales moros? Los pude ver. Algo que en otro momento no hubiera sido imposible porque no estaba en condiciones de poder meterme a internet mientras estaba leyendo. Entonces, eso particularmente a mí me hizo redescubrir el mundo que ya me fascinaba de por sí y volverlo a tener un poco más presente, porque ya tengo una locación en la cabeza donde realmente sucedieron las cosas. Y que es algo que en otro momento ni ponle que lo hubiera podido hacer, pero a lo mejor entre vas por aquí, por allá en la calle y de repente que o pones atención a una cosa, o pones atención a otra y como que se pierde, pero aquí tenía el momento de sentarme, de leer y de decir, a ver, quiero ver qué es esto, ¿no? Y me descubrí de repente con una imaginación enriquecida por toda esta información verídica que me ayudó a disfrutar todavía muchísimo más, e incluso ahora ya tengo como una mejor percepción de ciertas cosas, ¿no? Definitivamente yo creo que sí hay ciertos beneficios de tener un espacio mucho más controlado para ti, en donde tu espacio de trabajo y tu espacio de recreación se pueda conjugar prácticamente en el mismo. Y puedas acceder a ciertas herramientas que si bien están disponibles para todos, no siempre tienes la oportunidad de acceder a esas herramientas en el momento en el que estás, ¿no? Más si llegas a viajar en transporte público o peor aún, si manejas un automóvil, pues o lees o manejas, ¿no? O en el autobús, pues o estás metido de lleno en la historia o estás pendiente de si ya llega tu lugar de descenso o no sé. Eso es algo que si bien incluso lo dije en el versus de físico contra digital, es algo que es complicado, ¿no? O sea, el tener como ese espacio específico, tuve la gran fortuna de poder tener el espacio para detenidamente ponerme a leer, que yo me leí un montón de prólogos, releí muchísimos prólogos, porque esto es algo que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Siempre que me meto a un libro me gusta como leerlo detenidamente, y ahora tuve la oportunidad de conocer al prologador, tuve la oportunidad de conocer de quién hablaban, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los prólogos acerca de ciertos autores donde te ponían en contexto, pues se conoció a tal y tal persona, ahora pude saber quién era tal y tal persona, pude ver su fotografía en internet, leer una reseña en la Wikipedia de una mini biografía acerca de esa persona, y eso te pone en un contexto mucho más interesante del libro. Es esta herramienta fascinante que es el internet como tal, que te permite acceder a muchísimas cosas en cuestión de segundos y que antes, como complemento a tu libro, a lo mejor ni siquiera lo contemplabas por toda la situación en la que estabas inmerso, ¿no? Quizás a veces de plano no entendías una palabra y llevas a tu teléfono y buscabas la palabra, pero hasta ahí, ¿no? El significado, y seguías leyendo. Es interesante el poder acceder a este tipo de experiencias de lectura. Sí, porque aumenta la experiencia de personal al leer. La verdad es que leer es una constante adquisición de conocimientos nuevos para tu cerebro, y cuanto más contexto pueda tener tu cerebro, mejor vas a entender la lectura. Entonces sí te comprendo completamente el hecho de que pudiste tú tener más contexto todavía con tus lecturas. Y pues es que sí, digo, a mí, si me lo permiten ahora comentar al respecto, yo disfruté mucho de que por las tardes, en la temporada, no sé, yo comencé mi cuarentena o mi periodo en casa. Comencé mi periodo en casa un 1 de abril de hace un año. Es al momento en el que estamos sacando este programa, ya pasó un año de eso y ya estoy trabajando.
Pero en mi ciudad la verdad es que para ese momento en la tarde hace muy buen clima, hace mucho viento, hay luz suficiente como a eso de las 4 o 5 de la tarde, pero está fresco, entonces es el momento perfecto para sacar un sillón y ponerse a leer, y yo lo hacía todos los días a las 4 de la tarde. Entonces disfruté muchísimo de esa experiencia de poder decir, ya son las 4, voy a leer. Y de poder disfrutar, pues decir, ya oscureció, ya voy a dejar de leer. Fue algo que disfruté tanto que yo en la vida había podido hacer, y que es algo de lo que pues, yo agradezco y me considero afortunado por haberlo podido hacer. Pero esa rutina sí se vio un poco afectada por mis preocupaciones y no encontraba, me bloqueé como por 15 días y no encontraba qué me sacara de ese bloqueo, y empezaba un libro y no lo terminaba, y empezaba otro y no lo terminaba, y fue Julio Verne precisamente el que me sacó de ese bloqueo, y me lo llevé muy despacio porque estaba leyendo 20.000 leguas de viaje submarino. Pero 20.000 leguas de viaje submarino es un libro que trae muchísima información científica caduca. Y es lo peor porque, lo que me hizo hacer 20.000 leguas de viaje submarino fue una circunstancia parecida, o una situación parecida a lo que tú hiciste, brother, que me hizo buscar muchas cosas en internet. Entonces mi lectura casi siempre iba acompañada de 2 o 3 búsquedas en Google para ver imágenes de los animales que describía Verne, de los lugares que describía Verne, incluso buscar ilustraciones del mismo libro, que a lo mejor, yo las versiones que tengo son unas versiones súper económicas de una colección por ahí pues medio chafita, pero la verdad es que el poder tener ese contexto extra para el libro sí me ayudó bastante, y el libro en general fue el que me sacó de esas preocupaciones y de ese bloqueo que tenía tan feo, y me tardé un mes leyéndolo, porque me tardé todo un mes en leer 20.000 leguas de viaje submarino y no leí ninguna otra cosa. Pero me encantó que cuando terminó el libro yo me sentí muy a gusto, me hizo sentirme mejor, me hizo sentir que salía, porque en realidad sí llegó a ser esa de que pues aunque yo quisiera salir no podía, porque pues estaba el temor por un lado a adquirir esta enfermedad, pues es muy grande por mi parte. Y veo que alrededor de mí hay muchas personas que lo han perdido. Entonces siempre eso ha sido un freno, más que mi antipatía ante los tumultos de personas. Entonces, por lo menos 20.000 leguas de viaje submarino me hizo salir de casa sin poner un pie fuera. Y leí 2 relatos de sucesos similares a lo que estamos pasando. Ya les había comentado, por ejemplo, en las lecturas del año pasado, en las mejores lecturas del 2020, que yo me leo cada año 100 años de soledad, y 100 años de soledad tiene por ahí su relato de la peste del insomnio, que a mí me parece que es el ejemplo perfecto de cómo se puede esparcir, cómo sigue esparciéndose este asunto, ¿no? Y pues dice el relato que empezaron a vender sin querer, cuando ya en casa de los Buendía estaba el insomnio, empezaron a vender las paletitas del insomnio, los gallitos del insomnio, y todo el pueblo se enfermó porque todo el pueblo comía de esas paletas y de esos caramelos. Y es algo parecido a lo que nos puede ocurrir a nosotros si no tenemos ciertos cuidados. Todavía a la fecha en la que estamos, pues la única solución pues es una vacuna a la que no todos tenemos acceso. Y otro relato pandémico que leí es este relato que ya comentamos con mayor extensión cuando hablamos del tío Stoker, de los cuentos es de hecho en el tío Stoker 1, cuando hablamos de El gigante invisible, en donde yo la lectura que le di a esta, o sea, fue lo que me pareció. El cuento es, para quien no lo haya leído y no haya escuchado el podcast, es una niña que ve a un gigante que es invisible y solamente ella lo ve, pero el gigante va haciendo estragos a su paso y va incluso envenenando la comida, de tal manera que pues con algo que tú comas que esté infectado,
puedes morir. Entonces la niña tenía muchísimo cuidado con lo que comía y lo que tomaba y había quien le daba su advertencia, que eran los animales del bosque que podían ver al gigante igual que ella. Y a este gigante, pues yo no encuentro otra comparación más adecuada que un gigante invisible que está azotando todo a nuestro alrededor y llevándose consigo pues cosas que apreciamos muchísimo. Entonces estos dos relatos me hicieron como tener una perspectiva de lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Y pues sí, salir un poquito de la monotonía, porque pues al final de cuentas se vuelve monótono hasta cierto punto. Aunque nosotros podemos escapar por medio de los libros, sí puede hacerse monótono. Y pues ya otra cosa que yo agradezco muchísimo y que es algo que espero esté rindiendo sus frutos y que a alguien le guste tanto, pues es el podcast. Porque si no hubiera sido porque teníamos el tiempo para hacerlo, si no hubiera sido porque estábamos tú y yo en casa, no hubiéramos hecho esto nunca. Y no hubiéramos, no había tiempo, no había chance de grabar, no había chance ni de averiguar cómo se hacían estas cosas. Y de pronto resulta que pues yo estaba en casa sin hacer casi nada y tú estabas trabajando desde casa y me seguiste la corriente y me dijiste que sí, que sobres. Y es algo que yo agradezco bastante porque yo creo que es una necesidad de todo lector, como tú lo comentabas también, Bri, que por ejemplo uno siempre tiene esta necesidad de compartir lo que está leyendo y convencer a otras personas. Y yo siempre había tenido la inquietud de hablar con alguien más, con otras personas, porque a mi alrededor no hay lectores. Entonces, por eso en Facebook tengo amigos que solamente conozco de Facebook. Por eso, gracias a todo esto que empezamos, pues los conozco a ustedes dos. Y es algo que agradezco en las redes sociales. Pero igual no hubiera sido quizá posible si no hubiera tenido tanto tiempo. No te hubiera alcanzado a conocer a ti, Bri, porque no nos hubiera dado el podcast. Entonces es algo que yo agradezco que se pudo dar, a pesar de que hay muchas cosas malas alrededor de esta situación. Hay cosas que podemos rescatar y yo quiero que con eso nos vayamos de este capítulo. Lo que nosotros hicimos aquí, pues obviamente muchos pudieran pensar, sí, pues están hablando desde su privilegio y que no sé qué. O sea, obviamente las circunstancias de las personas no son las mismas y nosotros tenemos otras preocupaciones que atañen a esta situación, pero bueno, preferimos sacarle provecho a quedarnos de manos cruzadas. Entonces no quiero decir por eso que todo mundo le vaya a ir igual. Incluso no estoy seguro de que la siguiente semana me vaya a seguir yendo como ahorita. Pero pues mientras tanto vamos a aprovechar esto que tenemos ahorita. Entonces sí, así fue como me fue en el primer año. Y no sé si ahorita les gustaría hablar un poco de qué cosas salieron a raíz de toda esta situación. Qué cosas en el mundo de la lectura salieron a raíz de todo esto, que a ustedes les llama la atención, que hayan leído o que quieran leer o así. ¿Quién empieza? Pues en general digo, a mí en particular me ayudó mucho a poder diversificar mis lecturas, porque la realidad es que bueno, siempre he dicho, mi biblioteca está fundamentalmente basada en temas del terror, del horror. Tengo prácticamente casi cero, ¿no? de otros tópicos, salvo quizás historia, que me gusta mucho, pero comparado con la ficción es muy pequeñito, ¿no? Y la mayoría va enfocada específicamente a México y a la cultura azteca prácticamente, ¿no? Entonces me dio mucho tiempo como me dio esta apertura de lectura. Me descubrí
tenido la oportunidad de poder también meterme a los rusos. Yo conocía a Dostoyevsky, conocía un solo cuento de Leónidas Andreyev, perdón, y me pude dar ahora ya el tiempo de poder, dentro de este esquema de encuadrar mis lecturas, de darme esa oportunidad de leerme a más autores rusos y de enamorarme de la literatura rusa. Yo, obviamente, siempre todo el mundo te dice, no, pues es que, y también por ahí había leído a Chekhov, es que los rusos, y la realidad es que son muy buenos, o sea, Dostoyevsky es maravilloso, ¿no? Tolstoy, ahora que lo conozco más a profundidad, es maravilloso. Y la realidad es que, pues de alguna manera también es interesante el poder, pues tener como esta, ¿cómo decirlo? Pues capacidad o oportunidad de darte el espacio, porque tienes el tiempo de conocer otras cosas, ¿no? Otras culturas, otra forma de ver el mundo. Realmente es desde mi punto de vista reconfortante el poder darme este espacio a que anteriormente no lo tenía. Eso es una de las cosas que me dio este espacio de tiempo, de poder descubrir algo nuevo, ¿no? Y de darme cuenta que mucha de la fatalidad que estaba presente en el día a día por la situación está plasmada en los libros, ¿no? Desde puntos de vista diferentes, desde perspectivas distintas, y esta misma aura de fatalidad te da un contexto distinto para entender a estos autores, que a lo mejor en otro momento hubiera sido diferente el impacto que me hubiera dado leer ciertas cosas al que me dio ahora. Igual y podría hasta decir que fue un tema quizás pues puesto ahí, ¿no? Para poderlo leer, para poderlos entender y para poder disfrutar de la literatura rusa en toda su extensión, ¿no? Y la realidad es que sí, o sea, son personas que tienen mucho el tema existencial, y que yo creo que es un tema en particular que ahora con la situación que nos aqueja se nos presentó, ¿no? Con toda esta introspección que venimos haciendo, el tema existencial es algo que está ahí, y justo me dio la oportunidad de darme chance de leerme a estas cosas. Oye, brother, pero por ejemplo, algún lanzamiento que haya salido y que te hayas leído, alguna cosa que haya hecho alguna editorial que te guste, que quieras conseguir, algo que haya surgido a raíz de todo esto. Lo único que surgió a raíz de esto, y es un lanzamiento que ya está próximo a llegar acá con nosotros, es el tema de Valdemar. Valdemar, ya se los comentaba por ahí en un live, hizo de manera altruista una cantidad de relatos que puso de su propio catálogo, los puso gratis a través de Twitter y a través de Facebook para descargar estos PDFs, ¿no? Y la verdad es que son relatos súper interesantes que iban totalmente enfocados al tema de esta situación, y que ahora pues los hizo en una antología, ¿no? Los puso en una antología, y yo estoy esperando a que llegue a mis manos esa, porque a pesar de que me los leí y a pesar de que muchos ya los tengo, yo los quiero, ¿no? quiero esa que ya salió porque ya está impresa. Ya salió. La antología se llama Estado de Alarma. Es antología de relatos para un confinamiento, y son, si no me equivoco, bueno, no, sí me voy a equivocar. ¿Cuántos relatos son? ¿No te acuerdas? No sé, pero más de según 20, según yo eran 30, porque fue uno diario durante un mes, según yo. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese libro y lo quiero conseguir, pero para los sobrinos que nos están escuchando, estoy completamente seguro de que legalmente pueden descargar todos estos libros, estas lecturas, desde el Twitter de Valdemar. Si ustedes se meten a Twitter, van a la cuenta de Valdemar y se van a fijar en febrero del 2020, los tweets que sacaron en febrero del 2020, es la época en la que comenzó el confinamiento en España. Entonces,
desde los primeros o mediados de febrero hasta los primeros o mediados de marzo, sacaron estos cuentos, uno diario o uno por semana. No me acuerdo. Fue me parece que uno diario. Pues creo que sí. Creo que sí, era un mes. Y entonces ustedes pueden descargarlos. Ellos pusieron su link. Ellos son la editorial a cargo. Entonces es completamente legal que ustedes vayan y descarguen. Creo que la única condición, y esto es algo de como que un pacto de honor que hace Valdemar con sus lectores, es que por favor en sus redes sociales digan: estoy leyendo este libro de Valdemar y lo descargué de aquí. Porque ese se llama pago social. Así le llamaron ellos, o así se llama, en realidad no sé, es la primera vez que lo veo. Pero ustedes nada más van a la cuenta, descargan y dicen: estoy leyendo esto que es de Valdemar. Y también Valdemar ahora ya salió este libro, que es la compilación de todos estos relatos, y la verdad es que sí es algo que yo espero tener en mis manos en algún momento de este año. Eso justamente habla de lo que hablábamos cuando tuvimos el ley acerca de la piratería, del altruismo que es remunerado, porque Penguin Random House yo nunca lo veo haciendo ese tipo de cosas, ni quizás nunca los voy a ver. Pero la realidad es que, o sea, hasta este punto nos dimos cuenta que en realidad, o sea, hacer algo así, más allá de criminalizar a las personas por leer en PDF, decirles: bueno, los entiendo y este es mi granito de arena, ¿no? les pongo, y después lo juntas en una antología que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, que nos gusta la editorial y que aparte nos gusta lo que publican, lo vamos a comprar independientemente de que tengamos el PDF en nuestros teléfonos. Es que incluso hasta dices: ya me los leí, pero lo hicieron de gratis. ¿Sabes qué? Voy a juntar y lo voy a comprar, porque son buena onda. O sea, hasta eso dices. La verdad. Y eso es una experiencia importante también de la situación, ¿no? De que, pues, de alguna manera la solidarización trascendió fronteras, trascendió momentos y logró decir: bueno, pues, pese a que es mi modo de vida y que esto es lo que yo hago para ganarme el pan todos los días, por la situación que estamos viviendo y por aliviar un poquito esta incertidumbre, pues date este cuento, ¿no? Quítate unas horas de la cabeza. Y no fueron los únicos, fíjate, también pusieron, igual con pago social, 3 o 4 libros o novelas cortas. La de La guarida del gusano de Bram Stoker está disponible legalmente en Twitter. Está el link para que la descarguen. Y otros 3 o 4... Las aventuras de Solomon Kane también. Ajá. ¿Cómo se llama este autor? No me acuerdo, pero son como 4 novelas cortas que pusieron ahí. Y todas están disponibles legalmente y todas están disponibles a su compra. Entonces, pues como les decimos y siempre les hemos repetido, pues apoyen a sus editoriales favoritas cuando la situación se los permita. ¿Y tú esperas algún lanzamiento o has leído algo que surgió a raíz de esto? Pues en mi caso no he leído con libros ni los he buscado tanto. Recientemente pues me interesé por los ensayos que sacó esta editorial que a mí me gusta mucho, que es Capitán Swing, sobre la pandemia, ¿no? Sobre temas de pandemia, que es no ficción. Y me interesa leerlos desde esta perspectiva mucho más científica y también un poco aterrizándonos, ¿no? Que es algo que comentábamos antes de estar grabando el podcast, que de repente también hay en esta pandemia, y lo que a mí una de las cosas que me parece más lamentable es los toques apocalípticos que se les ha dado, ¿no? O sea, todo dentro de esta situación. Y la desinformación, ¿no? Y a mí me parece que es alarmante, ¿no? Como todo este tema de la vacunación y de tener como todas estas teorías conspiranoicas, ¿no? Cuando en realidad ya la humanidad ha vivido por procesos históricamente, ¿no? Y como tú lo has dicho, hace 10 años pasó, pero también a principios del siglo XX hubo también
un momento que se desató, se propagó, hubo un contagio que duró pues también bastantes años, ¿no? Entonces son como lecturas que quiero leer, pero tampoco es que las esté buscando tanto, porque quizás también mi acercamiento a la lectura sí es una especie de fuga, literalmente, donde no estoy buscando encontrarme con la perspectiva de lo que me está sucediendo, ¿no? Por eso yo rehuyo un poco por ejemplo, a la novela histórica o la ficción histórica, porque digo, bueno, la historia está ahí, la puedo buscar y puedo acceder a ella, pero yo quiero irme a algo un poco más allá, ¿no? Entonces, no lo he estado buscando, y quizás un libro que sí quiero leer y que sé que se editó en español por esta situación es un libro que editó Pálido Fuego, que es una editorial independiente de España, que se llama La Peste Blanca, de Karel Capek, que fue un escritor, creo que es checoslovaco, muy interesante de la ciencia ficción, ¿no? Que él aportó el término robot y no sé qué, y este libro pues habla de una extraña enfermedad, ¿no? Creo que es como un libro que si no surgió, o sea, a raíz de esta situación actual, lo editaron, ¿no? En español. Pero la verdad es que no. Yo creo que yo me he ido un poquito más a buscar otras historias, y hace poquito leí un artículo de Mariana Enríquez que se llama La ansiedad, y ella decía un poco, ¿no? Que a raíz de esta situación a ella le preguntaban mucho, ¿no? Si como escritora de terror, cómo veía la situación, si pensaba escribir al respecto, y ella de repente decía, lo que menos quiero pensar ahorita un poco es en ese tema. Y que, bueno, a mí particularmente me pasa un poco así. No busco que mis lecturas en este momento se enfoquen en eso. Quizás para mí sea a posterior, ¿no? Un poco cuando ya cuando la hayamos superado, sí. O sea, porque al final también de cuentas, pues estamos bombardeados todo el tiempo por los números, por las noticias, ¿no? O sea, tenemos ese otro tipo de lecturas, y pues para mí la literatura es como, me voy a fugar un poco y voy a lidiar con estos sentimientos tan contradictorios, tan extraños, que han surgido a partir de este momento, y me voy a otras historias, ¿no? Que me llevan a pensar otras cosas. Sí, te comprendo completamente, porque fue justo lo que me pasó con Julio Verne, pero yo sí tengo esta cosquilla de quizá por la formación profesional que tengo como químico, siempre me ha gustado leer artículos científicos o ese tipo de cosas respecto a los acontecimientos en general. Entonces, si yo oigo que descubrieron la manera de crear la teletransportación y que no sé qué, aunque yo no le entienda al 100% a la explicación, pero yo me voy a meter a leer los artículos al respecto. Y en esta ocasión lo que me pasó es que sí compré, enseguida que salió el libro, sí me compré un libro que habla sobre el manejo de la situación en México, que es un libro que por ahí lo puse en las redes hace tiempo, que lo escribe una doctora con su doctorado, pues, lo escribe una doctora que trabaja en la UNAM y que es microbióloga. Me gustó mucho ese libro porque me puso los pies sobre la tierra después de tanta infodemia, porque es un mal que sufrimos. Me esclareció muchísimas dudas, porque es un recuento muy al grano de todo lo que pasó y cómo terminamos en esta situación. Como les decía yo, pues la verdad es que esto no es culpa de nadie en particular. Sí, el que esto empezara no es culpa de nadie en particular, pero sí se puede culpar a alguien de no manejarlo de manera adecuada. El libro maneja un asunto de que pues es específicamente del país de México, pero no se
no se aboca completamente a eso, sino que se aboca a decir qué pasó en otros países y qué se pudo hacer aquí y qué se puede hacer todavía hasta el momento. Me leí ese libro porque me llamó muchísimo la atención y me gustó, aunque es muy, o sea, no es una novela ni nada, es totalmente un ensayo. Me leí muchos ensayos que la UNAM publicó en su página de internet. La UNAM hizo un diario pandémico y empezaron a salir muchos diarios pandémicos. Me gustó mucho el de la UNAM, por lo menos los primeros 2 meses. Después del tercer mes lo dejé de leer y ahorita ya salió una versión impresa, quizá la consiga. Pero ese diario pandémico que sacó la UNAM me gustó mucho porque hablaba de la situación de personas alrededor del mundo y cómo vivían el encierro. Entonces ese aspecto me gustó mucho porque te permite empatizar con los demás y ver cómo están viviendo pues alrededor del mundo, ¿no? Porque esto no es algo que solo estemos viviendo nosotros. Y también te permitía tener un poquito como estos tips, ¿no? De qué es lo que puedes hacer para sobrellevarlo, porque ellos ya llevaban más tiempo para cuando se escribieron estos diarios. Estas personas de Europa, quizá de España, de Francia, ya tenían muchísimo más tiempo que nosotros encerrados. Y una tercera cosa que salió en la pandemia, que salió durante esa situación, que ahora te la voy a recomendar a ti, es una como continuación de Persona Normal que sacó Benito Taibo, sobre cómo llevan estas dos personitas del libro el asunto del encierro y cómo pelean contra esta enfermedad. La verdad es muy gracioso y es igual, creo yo que da un buen mensaje. Entonces te la recomiendo para ti que ya leíste Persona Normal, y para quien haya leído ya Persona Normal, pues léanlo. Son un par de capítulos que quedaron gratis por ahí en la página de Planeta. O creo que en las redes sociales de Benito Taibo también están disponibles y son muy tiernos, y es un retrato pues de pues sí, como los personajes de este libro pues tienen que librar esta batalla como todos nosotros. Entonces creo que esas serían como las 3 cosas que yo mencionaría. Y pues nada, como última reflexión para terminar, pues lo que les he repetido, ¿no? No sabemos cómo nos va a ir después. Hasta el momento no nos ha ido tan mal, pero pues hay que aprovechar que no nos está yendo tan mal, porque no sabemos qué nos tiene mañana. Entonces, gente que nos están escuchando, pues aprovechen las oportunidades que se les presentan, busquen la manera de salir favorecidos por un lado, aunque por otro lado estén siendo perjudicados. Yo lo entiendo. No todos, no para todos es una situación favorable todo esto, incluso desde el punto de vista psicológico. Es muy estresante estar en esta circunstancia, tanto si sales de casa o no. Así que pues saquen el mayor provecho que puedan a la situación. Si tienen tiempo de estar en casa, pues lean y sálganse de casa sin poner un pie fuera. Y pues esa sería como que mi conclusión. No sé ustedes si quieran agregar algo. Pues para mí, espero que este tiempo que todavía nos queda de estar pues con restricciones, porque pues aunque ha empezado la vacunación todavía nos queda un largo tramo, pues que para cada uno de los que nos escucha le sea leve, lo más leve que se pueda, que salga lo mejor parado, y como mencionas, tratar de aprovechar aquellas pequeñas ventajas que tengamos. Yo no soy religiosa, pero creo que sí espiritual, y agradecer también las oportunidades, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos, a qué tenemos acceso, y pues tratar de experimentar otras cosas, ¿no? Otras lecturas posibles, otras maneras de convivir, otras maneras de estar
habitar otros mundos, y yo creo que eso es muy posible a través de la lectura. Y pues también creo que aunque siempre los instemos a leer, también pues de repente es válido si tienen un bloqueo mental y no pueden leer, porque también he visto mucho, ¿no? Listas de libros que tienes que leer, y también como instar a las personas a que hagan muchas cosas en su casa, pues también que de repente es válido si no pueden leer, que también se den ese espacio. Y pues nada, que les sea leve, que no sea leve a todos. Ojalá. Sí, yo creo que pues como conclusión solamente puedo agregar que fue un espacio de tiempo muy interesante para mí en particular. Me trajo cosas bastante positivas al respecto, y también me hizo un poco más sensible en muchas cosas, porque si algo hacen los libros, si algo hace la lectura en general, es esto, ¿no? Sensibilizarte de muchos lados. Puedo decir que gracias a la pandemia hoy estoy hablando aquí con ustedes, tanto con Brique como con Isaac, y eso es algo positivo, ¿no? Que pues yo creo que pocos podemos decir que esta situación nos dejó amigos, y aquí tengo un par, ¿no? que me entusiasma mucho, que me da mucha alegría el poder estar hablando de las cosas que más me gustan. Yo creo que es algo que a todos nos alivia un poco el hablar, y esta quizás fue mi forma de sobrellevar lo negativo. Fue la terapia que más barata que pudimos encontrar. Nos cuesta unos cuantos dólares subir cada capítulo, pero es lo más barato que pagar una mensualidad a un loquero, sí. ¿No? Y la verdad es que también digo, personalmente hablando, nunca había tenido un espacio tan grande, tanto para disfrutar de mi espacio como disfrutar de la familia y disfrutar aparte de los libros, que es algo que definitivamente pocas veces en la vida se tiene un espacio así, ¿no? Entonces eso, lo único que puedo decir es, pues en medida de lo posible, esta situación va a estar aquí un rato con nosotros, eso es la realidad. Tampoco hay que cerrarse a esa realidad, pero es algo que eventualmente, o una de dos, o nos mata o lo superamos. Si yo voy más por la segunda, porque se ha demostrado a través de la historia que la raza humana ha salido adelante pese a muchas cosas, ¿no? Y otra cosa, digo, como una acotación final, es que yo creo que esta misma sensibilidad que me dio el leer más cosas, el meterme en más tópicos distintos, ahora yo siento que puedo decir, desde sacando ya fuera todas las bromas, todo lo que es algo pues irrelevante, por así decirlo, yo me considero que ahora soy una persona más empática, soy una persona más tolerante, y yo creo que esto va a repercutir también en la sociedad en muchos sentidos, ¿no? Porque si algo hacen las catástrofes es a veces sacar lo mejor de las personas, y pues esto es algo que no puede faltar acá. Y pues eso sería en general, ¿no? Y como un pequeño recordatorio, antes de finalizar el podcast, es comentarles que estamos ya en la recta final para hacer nuestro en vivo de Svetlana Alexievich. Entonces vayan preparándose para decir, ya tenemos una dinámica para meter a 3 personas al podcast de nosotros, ¿no? Entonces va a ser algo muy interesante. Es un libro que personalmente me dejó muchas enseñanzas, y que de hecho he discutido con personas acá en casa, y que me cambió completamente la visión de muchas cosas. Y yo tengo que decir que me esperaba una cosa muy diferente del libro. Yo tenía en mi cabeza algo muy distinto y terminó siendo algo totalmente diferente. La verdad es que digo, me quiero salvar mis comentarios para ese momento, pero la realidad es que sí tengo que decir que es un libro que me cambió
la forma en la que veía las cosas. Pero bueno, seguramente los que estamos acá lo han leído y saben a lo que me refiero, y ya tendremos nuestro espacio para... Domingo 4 de abril, tentativamente, bueno, es que casi siempre hemos hecho los en vivos a las 5 de la tarde, pero domingo 4 de abril por la tarde, y la hora se las confirmamos en la página, ahí estaremos, domingo 4 de abril. Excelente, pues nada más que cuídense mucho, adelante y lean mucho.